Hola, vamos a continuar con el tema de modelo de sistemas, viendo algunas características de los sistemas en representación de estados. Hasta ahora habíamos visto que un modelo de un sistema de representación de estados venía dado por dos ecuaciones que son las que aparecen aquí indicadas. X' igual a x más bu y igual a cx más du, donde A, B, C y D son cuatro matrices que representan las características dinámicas del sistema que estamos modelando. X es el vector de estados, U la entrada e Y la salida. También habíamos visto que los polos del sistema van a ser los autovalores de la matriz A. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es una característica muy importante en los sistemas de representación de estados, que es la posibilidad de tener distintos modelos para representar una misma realidad. Esto, que va a ser una de las principales potencias de los sistemas de esta forma de representar el modelo de sistema, fue una de las causas que hizo que, en un primer lugar, cuando empezaron a definirse estos tipos de modelados y su aplicación para el control, los ingenieros de la época desconfiaron, ya que si tenemos una realidad, hasta ahora teníamos una única forma de representar esa realidad en forma de ecuación diferencial, una única forma de representar esa realidad en forma de función de transferencia. Sin embargo, vamos a tener infinitas representaciones de estados para esa misma realidad. Y vamos a ver por qué. Básicamente, según habéis visto, por ejemplo, en la asignatura de robótica, si tenemos un vector, ese mismo vector podemos transformarlo libremente con una matriz de transformación, tal y como aparece en esta ecuación. Tenemos un vector x asterisco, le aplicamos una transformación definida, una matriz de transformación, como puede ser una matriz de transformación homogénea, definida por m, obtendremos un nuevo vector. Sin embargo, el vector realmente es el mismo. Lo que hemos cambiado el sistema de coordenadas respecto al cual estamos representando dicho vector. Tenemos una misma realidad y dos formas de representar esa misma realidad dependiendo del sistema de coordenadas respecto al cual transformemos ese vector. Pues bien, si eso lo podemos aplicar para un vector, lo podemos aplicar también para el vector de estado, ya que no deja de ser un conjunto de valores representado en forma de vector. Pues bien, si tenemos x' igual a x más bu igual a cx más du, si aplicamos una transformación dada por la expresión que hemos visto antes, x igual a mx asterisco, lo que tendremos que x' será mx' asterisco. Y en vez de tener a por x, tendremos a por mx asterisco más bu. Igual para y, tendremos y igual a c por x, en vez de x tendremos c por mx asterisco más du. De manera que tendríamos x', esta ecuación, y esta otra. X' igual a mx' asterisco igual a por mx asterisco más bu, e y igual a cmx asterisco más du. Esta ecuación la podemos transformar en la segunda. Lo que hemos hecho es multiplicar toda la ecuación por la izquierda por m elevado a menos 1 y tendríamos x' asterisco igual a m menos 1 a m x asterisco más m menos 1 b por u y la siguiente ecuación ya la que hemos visto y igual a cmx asterisco más du. La única condición que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar esta transformación es que la matriz m tiene que ser invertible. De esta forma podemos conseguir representar un mismo sistema a controlar o el modelo de un sistema de dos formas. La original, que sería esta, y la transformada, que sería esta de aquí. De manera que si antes tendríamos A, ahora tendremos m-1 A por m. Si antes teníamos B, ahora tenemos m-1 por B. Si antes teníamos C, ahora tenemos C por m y D y D. Es decir, estamos modificando los valores de las matrices correspondientes al modelo del sistema, sin embargo, teóricamente estamos representando el modelo de un mismo sistema. Entonces, como conclusiones, podemos indicar que hay una infinidad de formas de representar el estado, tantas como matrices M podamos utilizar.
Al aplicar esta transformación, los autovalores no cambian. Es decir, los autovalores de A y los autovalores de m-1 a m no cambian. Esto es así y debe ser así, ya que estamos representando una misma realidad con dos representaciones distintas. Acabamos con esta pregunta en la diapositiva. ¿Todas las representaciones de estado dan la misma función de transferencia? En principio, la respuesta debería ser que sí, ya que si no, algo estaríamos haciendo mal, ya que si estamos modelando el mismo sistema, tenemos que tener la misma función de transferencia con la representación original y con la representación transformada. Vamos a demostrarlo. Para ello vamos a partir de la nueva representación de estado. X' asterisco igual a m-1a por m x asterisco más m-1 bu y igual a cm x asterisco más du. Si recordáis, la función de transferencia correspondiente a una representación de estado la podríamos obtener de esta forma. Gs igual a c por si menos a elevado a menos 1 por b más d. Pues bien, vamos a obtener la función de transferencia correspondiente a esta representación de estado transformada. Tendríamos gs igual a c, pero no la c original, sino la c la transformada, que es c por m. Entonces, donde ponemos c, tenemos cm. A continuación, por SI menos A. SI, en vez de A, tenemos ahora M-1 a M. M-1 a M. Todo elevado a menos 1 por B. En vez de B, ponemos M-1 por B. M-1 por B. Más D. Bien, esta sería la función de transferencia correspondiente al modelo de sistema en la representación transformada. Vamos a operar un poquito la expresión que acabamos de obtener. Para ello vamos a multiplicar m y la vamos a introducir dentro de los paréntesis. Como el paréntesis está todo elevado a menos 1, esta m entraría dentro del paréntesis multiplicando de derecha a izquierda elevado a menos 1. Tendríamos, y de la misma forma, esta m, que es m-1, entraría dentro del paréntesis multiplicándolo todo con su inversa, es decir, como m solo, de izquierda a derecha. Así tendríamos m por aquí, m por aquí, y luego el m-1 que multiplicaría, entraría dentro del paréntesis como m-1 de derecha, multiplicando por la derecha. Tendríamos esta m-1 y esta m-1. ¿Vale? Al hacer eso, hemos simplificado un poco. Bueno, tenemos la c, los restos de términos se quedan igual. Daros cuenta que este m por m-1 se simplifica con la identidad, que es lo que nos aparece aquí. Este m por m-1 también sería la identidad. Y este por m por m-1 también sería la identidad. Entonces nos queda que todo esto es directamente A. Y el resto de términos igual. Daros cuenta que, por lo tanto, la función de transferencia del sistema transformado es c por si menos a elevado a menos 1 por b más d, es decir, la función de transferencia del sistema original. Con lo que podemos concluir que para todo m invertible, la función de transferencia es la misma, tanto del sistema original como del sistema transformado. De esta manera podemos modificar libremente la expresión del modelo de un sistema en representación de estado para obtener la forma que más nos convenga para hacer el control. De esto hablaremos más adelante. Pero bueno, ahora ya lo que sí que podemos llegar a la conclusión es que podemos tener distintas formas de representar una misma realidad, de manera que si utilizamos la matriz M que nos interese, podemos transformar el modelo para que nos convenga y obtengamos un control más sencillo. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de modelado de un sistema, en este caso de un sistema que es un pequeño circuito, que tenemos aquí una tensión de entrada, una resistencia, una inductancia, un condensador, una resistencia y la salida, como aparece aquí indicado, es la diferencia de potencial entre los dos bordes de la bobina, mientras que la entrada U es la tensión de entrada. Modelando este sistema tendríamos que Y, es decir, la tensión de salida, es L por la derivada de I de t con respecto al tiempo, siendo I la corriente que circula por la bobina. Además, aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos que U de t
tensión de entrada menos Y de T, diferencia de potencial partido entre R1, resistencia de esta bobina, es igual a I de T, corriente que circula por la bobina, más la corriente que circula por el condensador, que es C derivada de Y de T con respecto al tiempo, más la corriente que circula por la resistencia, que es Y de T partido entre R2, siendo R2 la resistencia que aparece en esa rama. Bien, vamos a obtener el modelo de este sistema sencillo en forma de ecuación diferencial. Tal y como veíamos en el vídeo anterior, el modelo de un sistema en forma de ecuación diferencial tiene entradas y derivadas sucesivas de la entrada igual a la salida y derivadas sucesivas de la salida. Para obtener una igualdad de esta forma, se busca, tal y como aparece aquí, una relación directa entrada-salida. Aquí en la parte superior nos aparece el modelo que hemos obtenido al aplicar las leyes físicas. No es una ecuación diferencial, pero casi. Derivando la segunda ecuación se obtiene la siguiente ecuación diferencial. Lo que hemos hecho ha sido derivar esta ecuación. Tendríamos 1 partido entre R1 por derivada de U de t con respecto al tiempo menos derivada de Y de t con respecto al tiempo sería igual a, en vez de I de t tendríamos derivada de I de t con respecto al tiempo, más C derivada segunda de I de t con respecto al tiempo, este término de aquí, más 1 partido entre R2 derivada de Y de t con respecto al tiempo. Bueno, ya lo tenemos casi reordenado todo, pero sigue sin ser una ecuación diferencial. Tiene que depender solo de U y de Y, es decir, de las entradas y de las salidas. Sin embargo, aquí nos molesta este término de aquí. Y en la corriente no es ni la entrada ni la salida. Para obtener I de t en función de la salida podemos aplicar esta representación de aquí, esta ecuación de aquí. De esta manera, la variación de I con respecto al tiempo será Y de t partido entre L, que es lo que tenemos colocado aquí. Vemos que también aparece dividido entre C, ya que se ha multiplicado toda la ecuación diferencial por 1 partido entre C. Y ahora, reordenando los términos, tenemos a la izquierda, en este término de aquí, todas las Y, es decir, todas las salidas, y a la derecha, todas las entradas. Y ahora sí tenemos una ecuación diferencial que tendríamos la entrada y derivadas de la entrada igual a la salida y derivadas de la salida. En este caso, solo tenemos la primera derivada de U de t con respecto al tiempo. Pues bien, esto sería el modelo de sistema en forma de una ecuación diferencial. Si cogemos el término de las salidas, tendríamos lo que hemos llamado como la ecuación de característica al igualarlo a cero. A continuación vamos a obtener el modelo de este mismo sistema, pero en forma de función de transferencia. Aquí hemos puesto la ecuación diferencial a modo de recordatorio. La transformada de Laplace de esta ecuación diferencial sería igual a s al cuadrado y de s, función de transferencia de este primer término, como tenemos la segunda derivada de I de t, en transformada de Laplace sería s al cuadrado por y de s. Transformada de Laplace de este segundo término sería 1 partido entre R1C más 1 partido entre R2C por S por Y de S. Este término aquí. Y a continuación la transformada de Laplace de este tercer término. 1 partido entre LC por Y de S. Igual a la transformada de Laplace de este término. Será 1 partido entre R sub 1C y en vez de la derivada de U de t con respecto al tiempo tendremos S por U de S. Vemos, como veíamos anteriormente, que al aplicar la transformada de Laplace hemos eliminado todas las derivadas y tenemos funciones racionales. A continuación sacamos factor común Y de S, tendríamos Y de S por S al cuadrado más este término por S más 1 partido entre L1C. Y haciendo eso tendríamos que G de S sería igual a Y de S partido entre U de S, que sería igual a S por R sub 1C partido
S al cuadrado más el 1 partido entre R1C más 1 partido entre R2C S más 1 partido entre LC. Es decir, el polinomio que tendríamos aquí al sacar el factor común y de S. Bien, esto ya es el modelo del sistema en forma de función de transferencia. Por lo tanto, el polinomio característico sería el obtenido al igualar a 0 el denominador de la función de transferencia. De hecho, si igualamos a 0 y despejamos los valores de S, obtendríamos el valor de los polos del sistema. Esos polos, como veíamos anteriormente, tendrían que tener parte real negativa para que el sistema fuera estable. Bien, hemos obtenido el modelo del sistema en forma de ecuación diferencial, función de transferencia y a continuación vamos a tener el modelo en forma de representación de estados. Primero tenemos que identificar el estado. En este caso tenemos dos estados, la corriente en la bobina y la carga en el condensador. X de t es Y de t e Y de t. Esos van a ser nuestros dos estados. Una vez que tenemos identificado el estado, tenemos que poner el modelo de sistema en la forma matricial que hemos visto, que era x' igual a ax más bu y igual a cx más du. X', vamos a tener un x1' y un x2', ¿vale? Vamos a tener dos componentes, por lo tanto la matriz A va a ser, esta es la matriz A, va a ser de 2 por 2, donde x de t también va a ser x1 y x2, siendo x1 y de t y x2 y de t. Vale, pues eso sería el valor de la matriz A, este sería el valor de la matriz B. Como tenemos una única entrada, la matriz B va a ser de 2 filas por una columna. Lo único que tenemos que hacer es ir completando los valores de las matrices A y B. Si nos fijamos a partir de la primera ecuación, tenemos que la derivada de y de t con respecto al tiempo es igual a y partido entre L. Y es x1, es la primera ecuación de estado, de la primera variable de estado. Por lo tanto, la derivada de x1' con respecto al tiempo es directamente la derivada de y de t con respecto al tiempo, que es y partido entre L. Por lo tanto, x1' es 0 y la siguiente componente será 1 partido entre L, ya que tendríamos como vector de estado x1 y x2 de t. Y x2 es y, por lo tanto, la primera componente es 0 y la siguiente componente va a ser 1 partido entre L por y, y así tendríamos modelada la primera de las ecuaciones, más 0 por u de t, porque esta primera ecuación no depende de u. A continuación vamos a obtener el valor de x2'. x2' es y', es esta de aquí. Vemos que y' es menos 1 partido entre c por y de t. Y de t es x1, por lo tanto, menos 1 partido entre c. Menos 1 partido de R1C más 1 partido de R2C por y. Y es x2, la segunda variable de estado. Por lo tanto, ese término lo colocaríamos aquí. Sin embargo, también vemos que y' depende también de u, también depende de la entrada. Depende de u, además es u por 1 partido R1C, por tanto, 1 partido R1C. Por lo tanto, daros cuenta que para modelar un sistema de representación de estado, partimos de las ecuaciones que modelan el sistema y vamos colocándolas de forma matricial. Y además, el valor de y de t es directamente la segunda componente del vector de estado, por eso es 0, 1 por x de t. Tendríamos igual o x de t o x1, x2, siendo x1, como hemos dicho antes, y de t y x2, y de t. Y de esta manera hemos obtenido el modelo de un sistema en las tres formas que hemos visto hasta ahora: representación de estados, ecuación diferencial y función de transferencia. Un concepto importante también es una de las hipótesis que habíamos hecho
de los modelos de los sistemas. Habíamos dicho que los sistemas tenían que ser lineales. ¿Qué pasa cuando el sistema que vayamos a modelar no es lineal? Lo que vamos a tener en muchas ocasiones, ya que en la realidad es difícil que nos encontremos con algo lineal. Lo que vamos a hacer es linealizarlo, es aproximarle el modelo a un sistema lineal, de manera que lo vamos a suponer que ese modelo simplificado es válido localmente alrededor del punto de trabajo. Ese punto de trabajo es lo que vamos a denominar como punto de equilibrio. Un sistema está en el equilibrio cuando sus derivadas son nulas, es decir, cuando se estabiliza un determinado valor. Volveremos más adelante, definiremos de forma más formalmente lo que es un punto de equilibrio. Ahora simplemente lo vamos a ver de forma intuitiva. Básicamente un punto de equilibrio, un sistema está en el equilibrio cuando se anulan sus derivadas, es decir, cuando ya no varía en torno a ese punto. Para ver lo que es un punto de equilibrio, vemos un nuevo sistema, un pequeño circuito en el que tenemos como entrada una diferencia de potencial, V sub E, y como salida VS, diferencia potencial entre los extremos del condensador. La tensión de entrada es igual a R, resistencia, por C, por la variación de la tensión de salida con respecto al tiempo, más Vs. En el punto de equilibrio, como decimos, las derivadas son nulas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si yo introduzco una tensión de entrada en el circuito? Introduzco una tensión de 2 voltios, la respuesta será esta de aquí. Es decir, que el sistema tiende a ese punto de equilibrio. Pues ese va a ser nuestro punto de equilibrio, digamos, está en el equilibrio cuando la derivada de Vs es igual a 0, cuando este término es nulo y por lo tanto cuando la tensión de entrada converge a la tensión de salida. V sub E es igual a V sub S en este ejemplo. El concepto de punto de equilibrio nos lleva al concepto de ganancia estática, que es la relación entrada-salida. En este caso, en el caso del circuito que habíamos antes, teníamos una ganancia estática de 1, ya que si nosotros introducimos en el circuito una tensión de entrada de 1 voltio, el sistema evolucionará hasta alcanzar un único punto de equilibrio que corresponde a una salida de 1 voltio. Si introducimos una entrada de 2 voltios, el sistema evolucionará hasta tener una tensión de salida de 2 voltios, por lo tanto tenemos una ganancia estática de 1. Pero esto no siempre es así, podemos tener sistemas que tengan una ganancia estática distinta. Por ejemplo, si yo meto un 1, tengo 2, meto 2 voltios, tengo 4, tendríamos una ganancia estática de 2. A la hora de controlar un sistema, tenemos que garantizar o tenemos que asegurarnos que esa aproximación lineal al modelo del sistema es válida en torno al punto de trabajo. Para ello se puede utilizar una identificación aproximada de la respuesta de un sistema. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un motor como el de la figura en el que podemos ir introduciendo entradas, que en este caso van a ser tensiones, y la salida es velocidad de giro. Si meto tensión 0, velocidad 0. Tensión 1, velocidad revoluciones por segundo 0. Tensión 2, 0, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 2. Y así sucesivamente tengo esta tabla. Si represento los valores de la tabla, tengo un comportamiento como el que aparece aquí. Si vamos a trabajar en torno al punto de equilibrio, este de aquí, una aproximación lineal al comportamiento del motor puede ser válida. Si vamos a trabajar aquí, también. Sin embargo, si trabajamos en la zona roja, este que tenemos aquí, el comportamiento lineal o la aproximación lineal ya no es tan válida, ya que si trabajamos, por ejemplo, en este punto y linealizamos, el modelo que obtendríamos es este de aquí. De manera que si estamos utilizando un sistema de control para mantener una velocidad de giro constante y una perturbación nos lleva a valores muy alejados de ese punto de equilibrio, esta aproximación lineal ya no me está reflejando fielmente la realidad del sistema que estamos modelando. Por lo tanto, ese sistema no funcionaría de forma correcta. Por ello, tenemos que asegurarnos que estamos en una zona en la que el comportamiento lineal aproximadamente me puede modelar bien el comportamiento del sistema. Como veíamos anteriormente, en un sistema lineal se cumple el principio de superposición. Si tenemos una entrada U sub 1,
salida y sub 1, u sub 2, salida y sub 2. Si tenemos u sub 1 más u sub 2, la salida sería y sub 1 más y sub 2. Sin embargo, si el sistema no es lineal, ese principio de superposición no se cumpliría. Aquí tenemos ejemplo de un sistema sencillo, pero que ya no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Vemos que tenemos un sistema, en este caso es un cubo, en el que queremos mantener constante pues, el nivel de agua dentro de ese cubo. Tenemos un determinado caudal de entrada y un determinado caudal de salida. La variación del volumen con respecto al tiempo es igual a la diferencia entre el caudal de entrada menos el caudal de salida. Pues el modelo, en este caso, el modelo en forma de ecuación diferencial de este sistema, en el cual queremos mantener constante el nivel de agua introduciendo el caudal que fuese necesario, es A por la variación de altura con respecto al tiempo. Eso sería igual al caudal de entrada menos el caudal de salida, que se ha definido de esta manera. K, una restricción por la raíz cuadrada de h de t. Este término, ese último término, hace que el modelo del sistema no sea lineal y sea necesario linealizarlo para poder controlarlo. Como aparece en esta figura, lo que se hace al linealizar es aproximar el comportamiento del sistema por un sistema lineal, de forma que si no nos vamos excesivamente de ese punto de trabajo, el sistema va a funcionar correctamente. Bueno, vamos a centrarnos en cómo tener el modelo linealizado de un sistema en representación de estado. Este de aquí es el modelo que hemos considerado hasta ahora. Es un modelo lineal. Es el modelo que vamos a obtener, que vamos a utilizar para controlar el sistema. Sin embargo, cuando nosotros apliquemos las leyes físicas que nos definen el comportamiento del sistema que estamos controlando, podemos obtener un sistema como el que nos aparece aquí, que es un sistema genérico no lineal. Tenemos x', vector de estado, y salida, igual a una función cualquiera que depende solo del vector de estado y de la entrada. Y lo mismo para la salida. Tenemos y igual a g de x de t, u de t, donde x de t es el vector de estado y u de t es la entrada. Vale, pues una vez que tenemos eso, podemos obtener el modelo linealizado de la siguiente manera. Vamos a seguir los pasos que aparecen a continuación. X' igual a fx de t, u de t, y igual a g de x de t por u de t, es x de t, u de t, es nuestro modelo no lineal. Como digo, vamos a linealizarlo. Para ello tenemos que definirnos lo que se llaman las variables incrementales. Esas variables incrementales, incremento de x, incremento de y, incremento de u, lo vamos a definir de esta manera. El incremento de x es igual a x de t menos x de x sub e de t. Incremento de y es igual a y de t menos y sub e de t. Y incremento de u igual a u de t menos u sub e de t. ¿Qué es x sub e, y sub e y u sub e? Estas tres variables son los valores del vector de estados de la salida y de la entrada en el equilibrio. Vale, una vez que nos tenemos definidas esas variables incrementales como diferencia entre las variables correspondientes y sus valores en el equilibrio, el sistema linealizado se define de esta manera, donde tenemos como incógnitas todavía a definir lo que vale a de t, lo que vale b de t, lo que vale c de t y lo que vale d de t. Donde a de t es la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto de equilibrio x sub e, u sub e. La derivada de b, o sea, el valor de b de t es la derivada de f con respecto a u evaluado en el equilibrio. El valor de c, la derivada de g con respecto a x evaluado en el equilibrio. Y d es la derivada de g con respecto a u evaluado también en el equilibrio. Vale, lo mejor para conocer los pasos necesarios o entender mejor esto y cómo linealizar un sistema es realizar ejercicios. En clase haremos algunos, aquí tenéis otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un sistema, que es sistema del cubo, cuyo modelo es el que nos aparece aquí.
x' igual a menos raíz de x más u al cuadrado partido entre 3 y de y de t igual a x de t. En este caso el estado es la salida, que es la altura, lo que queremos mantener constante. Decimos que la entrada u varía alrededor de un punto de equilibrio. U, caudal de entrada, es igual a 2 y al ser un punto de equilibrio las derivadas son nulas. Por lo tanto, la variación de x sub e de t con respecto al tiempo es 0. Esto es 0 en el equilibrio, solo en el equilibrio, que sería igual a menos raíz de x sub e de t, x en el equilibrio de t, que es igual a u en el equilibrio al cuadrado partido entre 3. Como sabemos que u vale 2, lo que sabemos es que la raíz de x sub e de t es 4/3. O sea, raíz de x sub e es igual a 4/3. Una vez que sabemos lo que vale, o lo que es lo mismo, podríamos poner que, bueno, tenemos que la raíz de x sub e igual a t, podríamos quitarla, pero podemos quitar la raíz elevando 4/3 al cuadrado. Entonces teníamos x sub e es igual a 4/3 elevado al cuadrado. Digamos que este sería el primer paso, obtener el valor de x sub e y u sub e en el equilibrio. Una vez que tenemos los valores en el equilibrio, obtenemos lo que valen las matrices A y B. Las matrices A y B las hemos definido antes, que es la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto del equilibrio, y la matriz B, la derivada de f con respecto a u, evaluado en el punto del equilibrio. En este caso, el valor de f va a ser, lo tenemos aquí, f es menos raíz de x más u al cuadrado partido entre 3. La derivada de f con respecto a x va a ser este término derivado, menos 1 partido entre 2 veces la raíz de x de t. Evaluado en el punto del equilibrio, sustituimos raíz de x por 4/3 y tendremos que es menos 3/8. B es la derivada de f con respecto a u. La derivada de f con respecto a u sería este término de aquí, que es 2 por u en el equilibrio partido entre 3, que es 4/3. Ya tenemos los valores de a, los valores de b. Nos queda definirnos las variables incrementales, que es las variables incrementales las tendríamos aquí. ¿Cuál es la variable incremental con respecto de x? Sería x de t menos 4/3 al cuadrado, que es x en el equilibrio, es 4/3 elevado al cuadrado, y u en el equilibrio habíamos visto que es 2, por lo tanto, la variable incremental correspondiente a u va a ser u de t menos 2. A de t en este caso no es una matriz, sino que es un valor constante, que es menos 3/8 por la variable incremental de x, más 4/3 por la variable incremental de u, y así ya tendríamos el sistema linealizado. Bien, pues este sistema linealizado es la aproximación que nosotros vamos a utilizar para el control. Es decir, hemos linealizado alrededor de un punto. ¿Y ese punto cuál es? Es el punto de equilibrio. ¿Esta aproximación es válida? Sí, es válida localmente. ¿Alrededor de qué? Del punto de equilibrio. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta línea que aparece aquí es el valor de u. Y si os fijáis, si este era el punto de equilibrio, 2, vemos que lo vamos a hacer variar de forma que cada vez se va alejando del punto de equilibrio. En este trazo de aquí, en este de aquí, nos aparece en trazo algo más grueso el i en el linealizado y el trazo algo más fino el no linealizado, el original. Por lo tanto, vemos que si la entrada varía alrededor del punto de equilibrio, no se aleja mucho, la aproximación lineal refleja prácticamente perfectamente el comportamiento del sistema. Sin embargo, según se va alejando la entrada del punto de equilibrio, vemos que la aproximación lineal y la no lineal y la linealizada van divergiendo. De manera que si nos alejamos excesivamente de ese punto de equilibrio, la aproximación que estamos haciendo para el modelo del sistema que después vamos a utilizar para controlar ya no sería válida. Bien, por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto
lo tenéis representado en forma esquemática en este diagrama de bloques, en este esquema. Hemos visto como forma de representar el modelo de sistema, ecuación diferencial, función de transferencia y representación de estados. Podemos pasar de ecuación diferencial a función de transferencia con la transformada de Laplace, de función de transferencia a ecuación diferencial en forma de transformada de Laplace inversa, de ecuación diferencial a representación de estados, tenemos que ver cómo lo podemos hacer, y de función de transferencia a representación de estados, también tenemos que ver cómo lo podemos hacer. Pero sí que sabemos pasar de representación de estados a función de transferencia utilizando esta expresión de aquí. Podemos modificar la representación de estados utilizando una transformación, como hemos visto. Hemos visto también que los autovalores de la matriz de A, nos dan los polos del sistema. Bien, nos queda ver otra transformación interesante, y es que cómo podemos pasar de función de transferencia directamente a representación de estado, y es esta forma de aquí. Es la forma de companion o forma de control. Se llama así ya que es la forma que vamos a utilizar para controlar un sistema. Si tenemos un sistema en forma de función de transferencia, con esta expresión de aquí, podemos pasar directamente a representación de estado de esta manera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado 0, 1, restos ceros, 0, 0, 1, restos ceros, y así hacemos una diagonal de unos así, y el resto de la matriz serían ceros. Y en la última fila se colocan los coeficientes del denominador de la función de transferencia de la siguiente manera. Tendríamos en el primer valor sería menos A0 partido entre A sub n, A0 es el término independiente, A sub n el término de mayor orden. Menos A sub 1 partido entre n, A sub n, así sucesivamente hasta menos A sub n menos 1 partido entre A sub n. Luego, como matriz B, pondremos todo 0 menos el último valor que es un 1. Y como matriz C sería B sub 0 partido entre A sub 1, B sub 1 partido entre A sub n, así sucesivamente. Y así, de esta manera, podemos directamente tener la representación de estados a partir de la función de transferencia. Bien, y con esto acabamos la última parte del modelo de sistemas. En clase iremos trabajando los distintos conceptos y sobre todo nos centraremos de todo lo que hemos visto en lo que realmente vamos a utilizar para control. Veremos ejemplos de distintos modelados y nos iremos centrando poco a poco en representación de estados. Veremos cómo podemos transformar los distintos modelos entre sí y veremos qué tipo de características podemos ir sacando de la representación de estados y que poco a poco nos irán centrando en las propiedades que necesitamos para poder controlar los sistemas.